La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, y la economía es un tema sumamente importante, porque vamos a hablar de su bolsillo, de los impuestos y también temas políticos con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Él es economista, es un banquero, experto en finanzas, pero también es miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, un honor para mí estar aquí, encantado y dispuesto a comentar cualquier tema, en cualquiera de los órdenes. Exacto. Juan Ramón ha estado muchísimas veces en propuestas. Teníamos esta deuda de tenerlo en el Telematutino. A veces uno se encariña con un invitado para propuestas, porque propuesta tiene otro matiz, tiene otras características. Ahora, el tema obligado es la reforma fiscal. De que el presidente habló de reforma fiscal, bueno, se ha generado un debate muy bueno, las academias se han ocupado de hacer paneles, los periódicos, hay infinidad de opiniones, desde las que dicen que no hace falta una reforma, sino que hay que hacer un ajuste en el gasto, hasta otros que proponen reformas como CRES, que es tumbando todas las tasas impositivas, u otras que son muy profundas, que hablan hasta del 3% del PIB. ¿Cuál es tu posición con la reforma fiscal? Y yo comenzaría preguntándote, porque a veces el público se pregunta, ¿hace falta una reforma fiscal? Sí, yo entiendo que en términos de reforma y de fiscal, sí, habría que hacer una reforma fiscal. Lo que no hace falta es una reforma tributaria exclusivamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de reforma tributaria nos referimos exclusivamente a los tributos que pagamos las personas físicas y morales, o sea, los ciudadanos y las empresas. Y no se trata solamente de eso. Cuando hablamos de una reforma fiscal, pues obviamente hablamos de los tributos, de los ingresos fiscales que tiene el Estado y la inversión de esos recursos, a qué se destinan esos recursos. Y por ahí yo creo que es la parte más importante, aunque la tributaria yo creo que también pudiéramos pasarle la mano y hablar de ello. Pero nosotros tenemos que varios renglones en nuestra economía que son indispensables que el gobierno eficientice. Y por ejemplo, el más importante ahora mismo es el sector eléctrico. El sector eléctrico tenía en el 2019 un déficit de unos 500 millones de dólares. Escandalosa cifra, sí. Que debía meterse todo el esfuerzo del gobierno a reducir eso. Pero este gobierno lo que ha hecho es triplicarlo. 1.500 millones de dólares. Se habla de que de solamente cobra el 40% de lo que compra. O sea que se pierde el 60% de la energía que recibe de por falta de contadores, por pérdidas en la transmisión, por ineficiencia de gestión, por un sinnúmero de razones que realmente se trata exclusivamente de una ineficiencia en la gestión del sector eléctrico. Y obviamente por ahí pudiéramos comenzar a hablar de mejorar el gasto del gobierno. Eso es casi la tercera parte del déficit fiscal. De todo el déficit fiscal. Sin duda, ya con eso estaríamos hablando de que hemos conseguido muchísimo. Otro sector que a mí no quiero profundizar en él, pero siempre quiero dejar en el tapete, es el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Ya hay economistas que han hablado de que le devuelvan las acciones de la mina de oro que fueron en su momento. Juan Manuel Piantini habló de que le devuelvan las acciones que fueron en su momento del Banco Central, y el Banco Central se la dio en el momento que firmaban con Barrigol al gobierno dominicano, que sería una forma de hacerlo, pero esos son ingresos con los que el gobierno cuenta. Ingresos en dólares. En dólares que son indispensables. Pero es una forma de... es un tema que debe estar en el tapete, que el gobierno debe afrontar. Ya el Fondo Monetario lo ha señalado, lo han señalado algunos economistas locales e internacionales, y conozco uno que viene de antaño, que se llama Ramón Núñez, diciendo y hablando al respecto, porque realmente... Pero no me han hecho caso. Es algo preocupante, es algo que debemos
ponerle corazón. Pero aparte de eso, nosotros tenemos lo que es nuestra educación. Cuando el 4% se le dio a la educación a principios de los gobiernos de Danilo Medina, esos recursos dieron para construir cientos de escuelas en todo el territorio nacional. Y se habla de que si se compraron escuelas que no debieron comprarse, que si se le dieron avance a ingenieros que no construyeron. A pesar de todo eso, daba el dinero para construir cientos de escuelas. Y ese 4%, por ser un 4%, va creciendo año tras año. O sea, no fue que fue una cifra fija que le dieron, es un porcentaje del PIB que va aumentando año tras año, por lo que cada año el Ministerio de Educación cuenta con más recursos para hacer un mejor trabajo. Pero ¿qué sucede? Sucede que en nuestro país tenemos una ocupación, una inmigración haitiana que ha generado que colapse nuestra educación. Y voy al tema que tú acabas de referirte, de que el ministro de Educación dice que es apenas un 7%. Y es probable que él tenga razón. Yo no dudo que sea un 7%, porque deben haber cientos de localidades en la República Dominicana donde no hay ni un haitiano en la escuela. Sí. Pero hay comunidades, como en Bávaro y Punta Cana, donde el 60 y el 65% de los estudiantes son haitianos. No, pero el Nacional decía en estos días que hay 21 centros en Santo Domingo, que la mayoría son haitianos, y 10 centros del 50%. Entonces, yo no creo que sea un 7, pero si fuese un 7 es porque en otros centros no hay esa concentración de haitianos, pero en los centros económicos, donde han desplazado a los dominicanos la mano de obra haitiana, ahí tenemos eso. Y sin dudas eso hace que nuestra economía en el sector educativo genere una incapacidad de preparar a nuestro profesorado, a nuestros estudiantes no han mejorado sus calificaciones, los centros están deteriorados, hay escasez de aula y eso tiene que ser corregido, eso tiene que ser revisado. Pero como estamos hablando del fisco, lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos seguir resolviendo el problema haitiano en República Dominicana. Igualmente sucede en el área de salud. Vemos en cualquier hospital que vamos que hay un número de parturientas haitianas de aproximadamente un 60 y en ocasiones un 70% versus la dominicana, porque en Haití cobran $250, según yo pude indagar, por un parto. Sin embargo, si vienen a República Dominicana y van a un centro de salud público, lo hacen gratuitamente. Y obviamente, póngase que den $100 para lograr venir a República Dominicana, están pariendo aquí y muchas de ellas se quedan, o sea, lo que también representa un incentivo en la inmigración. Eso es una carga que se estima de más de 2.000 millones de pesos que se están gastando en parturientas solamente haitianas al año la República Dominicana. Y todo eso son factores que debe revisar el gobierno antes de hablar de un sacrificio de los ciudadanos, de la clase media, que normalmente es la que carga con las reformas. Antes de eso, debemos hablar de esa revisión. Otro aspecto muy importante es la inversión. Nosotros hablamos, este gobierno ha roto todos los récords de endeudamiento, pero además ha roto los récords de inversión de capital. Una inversión de capital inferior al 12% en promedio y casi 30.000 millones de dólares prestados. Esto quiere decir que estamos violando la ley de endeudamiento público, porque la ley de endeudamiento público habla de que no debe tomarse préstamos para gastos corrientes. Y en la República Dominicana se ha estado tomando préstamos para cubrir gastos corrientes. Eso es una violación a la ley, y no solo a la ley, sino al sentido común económico, porque usted no puede tomar prestado si no es para generar una actividad que le tenga un retorno de inversión. Si no le genera un retorno de inversión, usted está tomando prestado para crearse un problema, porque es una deuda que no genera una fuente de repago, y si no tenemos una fuente de repago, pues obviamente lo que vamos a ir castrando la posibilidad de desarrollo del país.
¿Qué otro aspecto es importante tener en consideración? Históricamente, ningún país resuelve los problemas de déficit con más impuestos, con más pago. Los problemas de impuestos, los problemas de déficit se resuelven mirando hacia el gasto, revisando el gasto público. No disminuyéndolo necesariamente. No necesariamente disminuyéndolo, revisando, eficientizando el gasto público. Y eso es lo que nosotros estamos llamados. Ahora, si vamos a hablar de tributos, yo pongo siempre un ejemplo de la Cervecería Nacional Dominicana, que en un momento demostró que si le subían más los impuestos, subía tanto el precio de la cerveza, que disminuía el consumo, por ley de oferta y demanda, la relación con el precio, bajaba el consumo y lo que recaudaba el fisco era menor. Aquí Balaguer en un momento les recomendaron bajar los impuestos sobre la renta y cuando lo hizo, las recaudaciones en el mismo año subieron significativamente. Yo planteo como economista que nosotros, hay otro factor que hay que tener en cuenta, nosotros tenemos un 55% de informalidad en la República Dominicana. Que no pagan impuestos. Empresas y personas físicas que no pagan impuestos en la República Dominicana, con una evasión de alrededor del 60%. Entonces, tenemos que eficientizar la gestión, antes de hablar de subir, eficientizar la gestión. Pero para eficientizar la gestión, probablemente tengamos que ayudar a esas MIPYMES y a esos pequeños empresarios. ¿Cómo se puede ayudar? Haciendo una escala impositiva progresista, donde usted le cobre mucho menos a las pequeñas empresas, a las empresas en formación, a las empresas que recién se están formalizando, de forma de crear un incentivo para que más empresas se regularicen frente al fisco. Eso va a generar, aunque sea con una tasa menor, un mayor recaudo de parte del gobierno. Eso sería importantísimo. El problema del anticipo, que genera que muchas empresas quiebren. Yo, entrevistando a MIPYMES, a pequeños empresarios en diferentes sectores, me doy cuenta que muchos de ellos dicen, yo el primer año funcioné más o menos bien, pero el segundo año tuve problemas con el anticipo, no lo podía pagar, me descapitalicé, quebré y ya me ha ido mejor en la informalidad y decidí formalizarme otra vez, pero cuando fui no había forma de negociar los impuestos, tenía muchos recargos, traté de constituir otra empresa y el Impuestos Internos dice que yo figuro en una empresa que debe impuestos, entonces no tiene forma, que también puede generarse una amnistía fiscal. Esta vez no para las grandes empresas, para los grandes empresarios y los grandes aportadores de impuestos sobre las rentas, sino para los pequeños, para todas esas empresas que tenemos, pequeñas empresas en impuestos internos que deben y que nunca lo van a pagar, son incobrables esas deudas y que hay que generar un tipo de amnistía de manera que esa gente pueda realmente volverse a regularizar y comenzar a pagar impuestos. El anticipo es un factor que yo creo que debe revisarse. Vamos a una breve pausa. ¿Cómo no? Mejía Betances, vamos a volver sobre el tema porque nos quedan algunas cositas y también hay otros temas de interés. Así que volvemos con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances en pocos minutos. Continuamos con el economista Juan Ramón Mejía Betances. Estábamos en la reforma fiscal. Hay quien habla de eliminar o reducir exenciones, pero ya prácticamente todos los sectores se han cuadrado y han dicho no se puede. No, mira, hay ciertas normas que han permitido y que permiten la elusión fiscal. Para el público televidente, elusión fiscal es cuando un empresario, un ciudadano, a través de reglas legales, puede dejar de pagar impuestos porque haya alguna norma que se lo permita. Entonces está dejando de pagar impuestos, pero de manera legal. Como unos asesores que se ganan mucho dinero. Cobran menos que el fisco, pero, sí. pero definitivamente se ganan su plata en eso. Y eso hay que revisar algunas normas. Por ejemplo, ustedes ven que muchos hoteles cambian de nombre
periódicamente, cada 9 años, 8 años, y muchas veces es que hacen una compra para entrar en un periodo de 10 años de exención fiscal que le permite la ley, y si se quedaran como el mismo nombre, con el mismo los mismos accionistas, entonces ellos disfrazan cambio de ventas del hotel y ese tipo de cosas, de manera que genere extender las exenciones fiscales. Hay que revisarlas. Yo creo que hay algunas que ya cumplieron su objetivo de generar empleos, de generar, y que pueden ser revisadas y no quitadas del 100%, sino reducidas probablemente. Pero hay que velar por la competitividad del país. Nosotros estamos en un entorno competitivo, la zona franca son unas empresas que se mudan en un segundo. Si le dieron más facilidades en otro país, se montan en un barco con su maquinaria, se van y se fueron. El turismo, pues obviamente tenemos competidores como México, como las islas del Caribe, que en la medida que se ofrezcan mejores precios, pues obviamente nos hacemos más competitivos y podemos seguir creciendo en términos del turismo. Pero yo entiendo que se pueden revisar muchas de las excepciones y que si deben haber, yo incluso soy promotor de que hayan algunas excepciones, pero en las micro y pequeñas empresas, para lograr más formalidad en el país. Nosotros necesitamos que se formalicen más empresas y que transparentamos más la situación, porque hablamos de que hay una carga fiscal baja en la República Dominicana, pero de un 15%. Pero cuando tú dices que tenemos solamente un 45% de formalidad, entonces tú dices, pero si ese 45 es que carga con todo el peso fiscal, pues obviamente no es tan baja para ese 45%. Puede ser baja para el total de los ciudadanos de República Dominicana. Otro aspecto son los profesionales independientes o los ciudadanos en sentido general. Todos los ciudadanos en todos los países desarrollados tienen que hacer una presentación jurada a fin de año. Nosotros conocemos cientos de ingenieros, cientos de abogados, cientos de médicos, odontólogos, diseñadores y otros profesionales independientes con buena posición económica, casas, carros, y no pagan impuestos, no presentan impuestos. Si acaso tienen una empresa, si una empresa le pide un comprobante fiscal, pues a través de esa pasan ese negocio, pero la mayoría de los negocios lo hacen fuera de carpeta. Entonces es necesario que todo el dominicano presente anualmente, se presente ante el fisco, haga una presentación jurada y el fisco puede evaluar. Tiene casas a su nombre, tiene empresas a su nombre, tiene carros a su nombre, puede hacer una verificación y en función a eso validar que la declaración jurada de ese ciudadano es real. Pero eso debe facilitarse, debe hacerse mecanismo para que la gente se le haga fácil, e incluso las tasas no tienen que ser las más altas, sino que hacer una escala progresista, igual que las empresas, igual que los salarios, de manera que el que genera menos pague menos y el que genera más pues pague un mayor porcentaje, porque lo puede pagar, pero el que genera menos quizás está subsistiendo y no tiene de dónde sacar para entonces aportarle al fisco. Eso es importantísimo. Pero lo más importante que yo veo es que el gobierno tiene que hacer una presentación en la parte fiscal de su gasto, de dónde, qué va a hacer con el sector energético, qué va a hacer en cuanto a inversión en obras de capital, y muy importante, esos estudiantes haitianos o estudiantes inmigrantes que hay en la República Dominicana están usufructuando el presupuesto de educación de la República Dominicana, mas no están aportándole al presupuesto de educación de la República Dominicana. Esas parturientas que vienen a nuestras clínicas están usufructuando los recursos que usted y yo pagamos de impuestos sobre la renta y toman medicinas, utilizan el tiempo de los médicos, nuestras instalaciones, nuestros equipos, y no están pagando, no están aportando al fisco.
nosotros tenemos como principal problema de la República Dominicana, aparte de los precios altos, es el tema de inmigración. Y ese problema está generando problemas de precios altos por mayor demanda, problemas de falta de empleo, porque nos han desplazado de muchos de los empleos a las clases más pobres, y nos genera falta de presupuesto, porque estamos pagando, estamos dándole servicios a una comunidad que no está aportando al fisco de la República Dominicana. Y eso genera que hoy estemos hablando de una reforma fiscal. Y este país no puede aceptar que el gobierno hable de una reforma fiscal sin que antes haya un freno a esa inmigración y a ese negocio que tienen militares y funcionarios en la frontera dominicana trayendo mano de obra haitiana a trabajar a la República Dominicana. En pocos minutos, porque yo no quiero dejar de tratar el tema, tú lo mencionaste marginalmente, la deuda del Banco Central, porque recientemente incluso un economista, doctor español, lo comparó con dijo que era una deuda gigantesca, y utilizando las palabras que usamos nosotros, una bomba de tiempo. Él la mencionó de un mecanismo de relojería, decir, y porque ya es una deuda que supera el billón de pesos. Era 98.000 en el 2004 y representa erogaciones altísimas de intereses cada año. Y es una deuda que crece como los espaguetis. Sin dudas, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández se creó una ley de capitalización que tú tuviste a bien mencionar en un artículo que recientemente escribiste, y realmente fue una ley muy buena, que el presidente Leonel Fernández hizo los aportes que tenía que hacer cuando le correspondía, pero fueron insuficientes. Según tu propio análisis, tú eres un testigo de primer nivel porque estabas en la Junta Monetaria. ¿Por qué fueron insuficientes los aportes que se hacían? Porque a pesar de los aportes que hacía el gobierno anualmente, el nivel de endeudamiento crecía. Y eso obviamente hay que revisarlo. Hoy en día eso todavía es mucho mayor, y desde el gobierno de Danilo Medina no se ha cumplido con los aportes del Estado Dominicano a la capitalización del Banco Central. Tanto los gobiernos de Danilo Medina como mucho menos los gobiernos de Luis Abinader. Entonces, es el momento de que nos sentemos en una mesa y digamos, nosotros no somos ni Baninter ni mantequilla. Tenemos que revisar este problema, porque estamos hablando, señores, de que el Banco Central, para poder pagar los intereses de los depósitos que tiene que recibir nuevos depositantes. Si no, es una emisión pura lo que tendría que hacer para pagar los intereses, y estaríamos hablando de inorgánicos, estaríamos hablando de aumento de la masa monetaria. No es que deje de ser una emisión, es una emisión pospuesta lo que está haciendo, y esto va a generar en algún momento una explosión y una inflación extraordinaria si no lo afrontamos a tiempo. Creo que estamos a tiempo, creo que tenemos un gobernador del Banco Central que conoce el problema y que debe tener deseo de enfrentarlo. Yo creo que es el momento de que nos sentemos y planifiquemos, desglosemos una ley de capitalización del Banco Central que se cumpla y sea muy rigurosa. Es muy importante para el futuro de la República Dominicana que entendamos que tenemos una deuda creciente y que si no lo tomamos en consideración ya, cuanto antes, va a haber un estallido, va a haber un problema, y vamos a tener una moneda que se va a depreciar significativamente. Juan Ramón, te agradezco muchísimo. Tú tienes la ventaja que tú eres de los economistas que hablan un lenguaje Trato. entendible, porque sí. Así como hay abogados que te hablan un lenguaje que nada más lo entienden los abogados, hay economistas que te hablan un lenguaje que solo entienden los economistas. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti, la verdad que encantado, y un verdadero honor haber estado con toda tu teleaudiencia. Sí, nos vamos a comerciales, vamos a conversar con la ingeniera Marieli Ponciano, ella es directora ejecutiva de una organización que se llama Nueva Vida. Vamos a hablar de reciclaje.